Invocamos, hermanos, la presencia de Dios y oramos. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querido Padre, podemos valernos de esto que fueron versos de una estrofa que hemos entonado en conjunto, donde expresamos, haciendo nuestras la expresión del autor: más grande riqueza no podemos tener. Y esto seguramente, amado Padre, esa gracia que vino a nuestro encuentro, que ningún derecho teníamos de reclamar, pero que hace posible que estemos aquí en los lugares, Padre, donde nos convocas para bendecirnos. Esa misma gracia necesitamos para colocar un corazón dispuesto a la palabra que tengas para darnos. Queremos que esa palabra que llega a nosotros para interpelarnos, percibir en su significado profundo, íntimo, aquel propósito de bendición por el cual nos está sirviendo. Hay hijos tuyos que viven en estas horas momentos de dificultad, también por sus amados. A todos, Padre, colocamos en nuestro ruego. En una estrecha comunión con el apóstol mayor y en la palabra que de él hemos recibido para poder trabajar en el Espíritu conforme a las necesidades, mantener esa comunión que es fuente de vida. Que el tiempo de nuestro encuentro sea bendecido por ti, Padre. Todo esto lo rogamos en nombre de tu Hijo Jesús y lo colocamos en tu voluntad. Amén. Queridos hermanos, el texto que vamos a tomar hoy está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 23, dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.
Queridos hermanos, deseo transmitirles cariñosos saludos del Apóstol Mayor para todos ustedes. Me han puesto un micrófono que parece el de los árbitros de fútbol, ¿no? Pero ya están avisados los apóstoles y los obispos, que si a pesar de esto, que es la última instancia, no me escuchan, acá va a ser un desfile, ¿eh? Como los árbitros, voy a sacar tarjeta amarilla, tarjeta roja. Esta palabra nos la dio el apóstol mayor en la reunión a los apóstoles. Yo pensaba cuando, hermanos, escuchaba este himno que siguió el texto, a veces volvemos sobre la oración pontifical del Señor, allí donde Él, como un sacerdote, se presenta delante de Dios y dice: les enseñé tu nombre. Inmediatamente el pensamiento nos lleva a aquel encuentro frente a la zarza, hecho que tuvo Moisés, y uno allí sabe que hubo una respuesta de Dios cuando Moisés preguntó su nombre. Pero dice el Señor en la oración: yo les enseñé tu nombre. En el criterio judío, el nombre no era una mera identificación de la persona. El enseñar, el conocer, además, era un vínculo fuerte, no era una mera aprehensión intelectual de algo. Con ese nombre que Dios le revela en la zarza a Moisés, empieza el diálogo con él. Empieza a ser el interlocutor para la bendición. En realidad, decir el nombre era establecer esa relación con Dios, con Jesús, hermanos. Cuando Él dice: le enseñé tu nombre, no le enseña una palabra distinta, no le revela un término. Les dice que ahora la presencia de Dios, del Dios que estaba oculto, que tenía el símbolo en un lugar oscuro del templo, ahora iba a estar entre nosotros. Que ese nombre era Él, que era la revelación de Dios entre nosotros. Y cuando vamos al pasaje de la Escritura, hermanos, es conocido. El apóstol mayor nos lo da, y seguramente en el Espíritu tendremos enfoques que se enriquezcan con lo que el Espíritu a cada uno nos brinde de esto. Pero dice en este pasaje: entrando Él en el arca, sus discípulos le siguieron. En la barca, perdón, sus discípulos le siguieron. Eran barquitos pequeños en el mar de Galilea. Era un lago, el lago de Genesaret. Jesús sube a la barca y le da la indicación de cruzar el lago, de ir hacia el otro lado. Dice el apóstol mayor: la barca podría ser la imagen de la iglesia, quizás también la fe de cada uno. Dice: pero tal vez, y con motivo de este encuentro, podríamos quedarnos en el primer punto, es decir, la barca como la imagen de la iglesia, amados hermanos. Y dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, había una tormenta. Uno podría decir, estos eran hombres, por lo menos por la profesión, experimentados en los cambios climáticos, y hasta dónde el conocimiento rudimentario de la época les permitía conocer también cómo maniobrar en estos casos. Pero hay tormenta. Y si la barca es la iglesia, seguramente la tormenta, atendiendo a que la iglesia está presente en todo
el mundo no deben tener ni la misma duración ni la misma intensidad. Y por eso las medidas que se adopten en un caso y en otro pueden no replicarse con eficacia. Pero, queridos hermanos, hay tormenta. Y si el caso es el nuestro, yo he meditado sobre ese texto y podríamos decir solo algunos puntos donde se pone en evidencia qué revuelta está la situación en la cual se mueve la barca de la Iglesia. Hermanos, yo creo que a la vista está que con el tiempo se produjo un quiebre en la transmisión de la fe, la transmisión generacional de la fe. Algo ha sucedido. A veces llego a algún oficio y los padres me dicen, mire, ore por mi hijo, que no concurre, que perdió el deseo. Había una línea de transmisión de la fe que se quebró, tuvo una ruptura en algún momento. Podríamos volver sobre esto, pero de hecho lo podemos constatar. Era necesario pensar si la vida cotidiana era una vida según el Evangelio, porque si no, la mera presencia en el servicio divino se convertía en una formalidad. Esto está, hermanos, esto ha ocurrido. Tenemos también como una evidencia inmediata, amados hermanos, esa falta de compromiso. Saben, yo hablaba con un siervo en el exterior, en una mesa con los apóstoles, y un joven trajo una inquietud. Dijo, mire, yo tengo 25 años y un ministerio se lleva hasta los 65 años. Dice, ¿no le parece 40 años mucho para trabajar? Queridos hermanos, no se puede darle espesor a la vida frente al compromiso cuando uno lo único que piensa es en la salida de emergencia. No se puede con eso. Dígame, ¿no es lo mismo que hicieron en su tiempo Moisés, que hizo Jeremías y otros varones, diciendo, pero ¿por qué a mí? Yo no puedo. Y objetivamente esas excusas, o por lo menos esos argumentos, tenían validez, pero sin embargo, ¿cómo puede ser eso, hermanos? Una responsabilidad, un voto que se le hace a Dios. Al Dios que mantiene permanentemente abierta la alianza para la bendición. Es claro que, ¿dónde nos apoyamos con esto? ¿Quién tomaría materialmente un compromiso de 40 años para decir seguir con este ejemplo? Pero es Dios el que me dice, el que te llevo la pregunta y el que te voy a sostener y el que te voy a bendecir por esto. Hermanos, son olas también ese ateísmo práctico, ¿no es cierto?, aún entre los creyentes. Uno percibe en los pasos que dan la vida que Dios está ausente de esas decisiones y nadie lo extraña. Esas olas entran en la iglesia. Dice acá, lo he leído, se levantó la mar, las olas cubrían la barca, o sea, pasaban, entraban, seguían. Estas son condiciones que tenemos que pensar. Esa idea de que el encuentro es el miércoles y el domingo y perdemos de vista que es una levadura que tiene que fermentar toda la masa, no un poquito, que es un proceso donde en el reconocimiento vamos creciendo en eso, pero que tiene que serlo. ¿Saben?
esa necesidad que tiene el ser humano de plantearse ciertas preguntas que son inevitables, referidas a la vida, referidas a la trascendencia. Ahora aparecieron multitud de ideologías que son como religiones a la carta, ¿eh? Es como un shopping, se hacen religiones a medida. Claro que solo cuando uno lo necesita se da cuenta que no sirven para nada, pero son así, porque nuestra misión es no apartarnos del Evangelio. Es lo que el Señor nos encargó, es el fundamento de nuestra presencia y de nuestra actividad como siervos. Esas religiones que se apoyan endiosando al propio hombre, su realización, su éxito, ¿querrá Dios nuestro fracaso? ¿Es eso lo que busca cuando nos hablan del éxito que se produce a partir de colocarnos en el centro de todo? ¿No será otro el camino que Dios tiene previsto y en el cual creemos? Ese yo que es medida de todas las cosas, no entrará en la iglesia, no vendrán esas olas hacia esa pobre barca. La tormenta no estuvo localizada exclusivamente en la barca que usaba el Señor y los discípulos. La tormenta afectó todo. Acá colocamos la atención en el suceso que nos ocupa y vemos que esa temporal la hacía zozobrar. Hermanos, la superficialidad de las cosas, como decía, la falta de compromiso, todas estas cosas fueron penetrando. Si uno este oficio lo realizara en Europa o en Asia, quizá el espíritu despertaría otros pensamientos, nos llevaría por otros. Hay progresos de caminos religiosos con una fuerza que acá todavía no hemos experimentado, pero lo que nos preocupa es a nosotros el describir, aunque sea en esas pinceladas gruesas, cómo son las cosas. Allí está la barca, hermanos. Dice que el Señor dormía. ¿Saben? Siempre me impresionó, porque entraba agua en el arca. Yo creo que tenía el sueño muy pesado, ¿no? Pero cuando en la palabra de Él, empezamos a ubicarnos, nos damos cuenta que no les dice, mira, se asustaron por este vientito. No, la tormenta es tormenta. Uno de los errores es negar la realidad. No hay forma de resolver algo bien si uno lo plantea mal. Además, no les dice, son unos cobardes. Tampoco, tendrían el coraje promedio, es lo de menos. No focalizó el Señor su mensaje ahí. Les cuestionó que tuvieran miedo porque Él estaba en la barca. Esto es, la seguridad es la presencia de Dios. No somos incapaces de manejar ciertas situaciones. No es extraño que nos sintamos desbordados por una realidad que no responde a nuestras expectativas. Esto es así. Pero viene el Señor a decir, y si yo estoy en la barca, ¿también tenés miedo? Eso era lo importante. Hermanos, ¿qué quería el Señor de los discípulos? ¿Qué les pidió inicialmente? Que lo lleven a la otra orilla. Ellos tenían que trabajar en eso. Yo me he quedado con ese pensamiento. Entonces, tenemos una comunidad y decimos, bueno, miren, pasa tal cosa. Es común oír. ¿Dónde termina esto? ¿Cómo siguen las cosas? ¿Por dónde se llega? Hermanos, la seguridad es que el Señor está en la barca. Pero ¿es suficiente con predicarlo?
no habrá que verlo, no habrá que sentir esa presencia de Dios para estar seguro. Si alguien nos dijera frente a esto, no hay solución, y uno le dijera, el que me dijo que subiera a la barca es el que me va a llevar a la otra orilla, le diría, ¿y dónde está el que te lo dijo? Mostrámelo. Esto es lo difícil, hermano. Esta es la esencia de la fe. Son esos momentos donde el Señor y al Señor le rogamos la claridad hasta donde Él quiera brindarla. Porque yo recuerdo un texto que dice, donde hubiera 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El verbo está en presente, estoy, y permanece en presente. ¿Cuántos se congregan en nuestra comunidad? ¿Cuántos apostólicos somos en el hogar? ¿Qué pasa cuando no se percibe la presencia de Dios? Uno dice, pero si somos tantos, el Señor se conforma con 2, solo 2. ¿Hay 2 en el nombre del Señor? Cuando no se hace la experiencia de su presencia. Yo leía el texto, hermanos, y pensaba, ¿cuánto hace que el Señor no visita nuestro hogar? ¿Habrá 2 en el nombre del Señor? Esto es quizás la piedra de toque, ¿no es cierto? Donde uno dice, está en la barca, la tranquilidad es que está Él, pero créame que cuando damos espacio a la persona que somos, muchas veces el que tiene que dar un paso acostado es el Señor, hermano. Y entonces no importa cuántas sean las cosas bonitas que se digan. ¿Hubieran calmado a los discípulos alguna otra cosa que la presencia de Jesús en medio de la tempestad? ¿Hubiera habido otro elemento disponible para producir el mismo resultado? Por eso, amados hermanos, lo primero es, no alcanza con saber predicar. Dios tiene que estar en nuestra comunidad. Entonces, no importa cómo son las olas. Dios tiene que estar en nuestro hogar. Si también esa barca es un símbolo de nuestra vida, ¿se podría encontrarlo al Señor en esas condiciones? Hermanos, ¿qué le pide Dios a los discípulos? ¿Saben? Uno se impone el repasar aquello que Dios nos reclama. Yo cuando leía esta palabra del apóstol mayor, me acordé de algo, se los quiero comentar. En el Evangelio de Juan, ustedes saben que en el Evangelio de Juan, cuando se refiere a la última comida del Señor, dice antes de la Pascua. En cambio, los otros evangelios coinciden en que fue la comida de Pascua donde instituyó la Santa Cena. Pero ocurre algo. En cualquier caso, fuera o no, en lo que relata Juan, una comida pascual, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, era la hora final. Ese proceso que lo lleva a esa instancia estaba agotándose. Y entonces es su hora final, Pascua, una fiesta de libertad. Las materias más difíciles siempre se colocan en una carrera al final. Yo escucho muchas veces a los muchachos que dicen, me faltan 2, pero son filtro, ¿no? Como diciendo, acá pasa, no pasa. En esa cena,
el Señor va a hacer algo especial. Algo que nos va a situar para hacernos fuerte otra vez en lo que es inconmovible, hermanos, de su presencia. Porque dice, amados hermanos, y esto llama la atención, me voy a referir al hecho de que lavó los pies de los discípulos, pero tal vez con algunos matices que están en el relato, este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice, se levantó de la cena. Los pies se lavaban al principio. Jesús estaba cenando cuando hizo eso. Yo me imagino si uno estuviera invitado a esa comida, a esa comunión de mesa, y el maestro, en alguna medida, amados hermanos, al quien se dirigía toda la atención, sin decir nada, se levanta. ¿Y a dónde irá? Uno puede suponer muchas cosas. Él había enseñado en parábolas, había enseñado en discursos, pero ahora es como que la palabra requiere la acción. De